Lo primero que quiero preguntarle es al director del museo, que me explique qué es lo que hacen los museos. Me olvido de desmutearme. Los museos eh, han hecho muchas cosas los museos. Los museos tienen una larga historia eh, y yo diría que se basan como en dos grandes cuestiones. Incluso hay algunos que dicen que los primeros museos ni tenían obras, pero eran un lugar donde la gente se juntaba a conversar, se juntaba a intercambiar, a interesarse por temas de la cultura. Pero realmente luego, con el tiempo, los museos fueron juntando cosas de valor. Ya se trata, hay muchos tipos de museos, cuestiones naturales o de artes o de tecnología. Por ejemplo, hay museos que juntan instrumentos, máquinas, distintas colecciones, así las llamamos. Yo diría que si lo dijera de la manera más sencilla, un museo es un lugar donde las colecciones se encuentran con las personas, para que las personas las comprendan, las aprendan y las disfruten también, gocen con ellas. Y en eso se han ido convirtiendo los museos y las colecciones han ido mutando y las formas de encontrarse las personas con las colecciones, con esos objetos que nosotros guardamos cuidadosamente por un encargo que se nos ha hecho, se han ido también actualizando. Así que yo creo que es eso, los museos, son esos lugares donde las personas abren su mente y se encuentran muchas veces con objetos que no conocían y se encuentran también con otros que ya sean los que cuidan y guardan esos objetos, los estudian y otros que también vienen a disfrutarlos. Los museos no son lugares como de aislamiento, son lugares completamente sociales y yo diría que hoy día son piezas fundamentales, lugares fundamentales de la ciudad contemporánea. Bueno, muchas gracias. ¿Y de casualidad usted tiene algún dote artístico? Yo, poco pero algo, poco pero algo. Yo, sí, yo me interesé por el arte, en realidad, desde niño, lo debo decir, y por tanto comprendo a quienes se interesen también desde niño, porque a veces a uno no le dan la hora con esto. O sea, uno se interesa y no le dan la hora o le dicen, nada, como un pasatiempo nomás. Así que yo me interesé más o menos desde niño, desde adolescente, por el dibujo, por hacer alguna cosa de pintura. Más tarde me interesé mucho por la música y pasé muchos años de mi vida estudiando música y en la universidad estudié arquitectura y terminé enseñando también arquitectura que en muchos sentidos, bueno, así clásicamente es considerada una de las bellas artes, pero tiene muchas conexiones con el arte. Y nada, así que me he movido en este mundo que para mí ha sido muy central en mi vida, diría yo. Qué bueno. Bueno, sigo con las preguntas hacia Patricia Muñoz, la defensora de la niñez. Y quiero saber de parte de ella qué ha sido y cómo ha sido ser la defensora de la niñez. Hola, ¿cómo están? Saludo a todos y a todas. Primero, recordar que estamos celebrando el Día Mundial de los Museos, ¿no es cierto? Y que en ese contexto, además, nosotros hemos definido aquí con el director como instituciones hacer una alianza estratégica entre la Defensoría de la Niñez y el Museo de Bellas Artes por el valor que tiene la cultura y el arte para niños, niñas y adolescentes, que seguramente nos van a contar ahí todos los que están acá presentes cómo lo viven y cómo necesitamos mejorarlo. Dicho eso y agradeciendo este espacio, ha sido un trabajo muy lindo, maravilloso. Víctor lo conoce quizás más directamente porque es un aliado aquí de la Defensoría de la Niñez. Ha sido también desafiante porque implicó crear una institución que no existía en nuestro país. Ha sido a veces también agotador porque demanda de mucho trabajo, pero ha sido una experiencia maravillosa que yo agradezco mucho a la vida haber tenido la posibilidad de cumplir y estoy muy contenta de ya queda poquito para cumplir 3 años en el cargo, el 1 de junio, así que estoy muy, muy contenta y espero seguir trabajando por el periodo que me resta del mandato. Sí, pues, así esperemos.
Y bueno, repitiéndole la pregunta que le hice a Fernando, quiero hacerte la misma pregunta a ti. ¿Tienes algún dote artístico? Chuta, a ver, creo que hay que definir qué es lo que concebimos como arte, ¿no? Porque música, no, definitivamente no canto ni en la ducha, tengo pésimo oído, un desastre. Dibujo, tampoco. Yo no habría sido capaz de estudiar arquitectura como Fernando porque soy incapaz de hacer una línea recta sin regla. Pero, por ejemplo, si bordar, tejer, se consideran expresiones de arte, bueno, sí tengo también algunos dotes en esos ámbitos, porque bordo y tejo muy bonito. Así que no sé si califica, ¿eh? En este día los museos me da la impresión de que no, pero también me da lata aparentar no tener ninguna cosa que decir. Así que en esta frustración voy a decir tejo y bordo muy bonito. Yo diría, defensora, que sí califica. Déjeme intervenir. Ah, ya, muy bien. Ya. Sí califica porque a veces tenemos con esta idea de las bellas artes una noción muy restringida de lo que es arte. Me recuerda una vieja definición griega que decía que la ciencia es el terreno así como de lo que se sabe, de las certezas, y el arte es el terreno de lo posible. Y entonces hay también el arte de tejer, el arte de enseñar, el arte de la medicina, Claro. en fin, hay muchas formas de arte. Todo lo que nosotros hacemos, creamos, inventamos es arte. Así que bienvenida, hay museos dedicados al tejido por lo demás. Ah, ¿ves? Ya, estupendo. Voy a ver eso para ver si mis obras pueden ser reconocidas en ese ámbito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, y ahora le tengo una pregunta a algún niño. ¿Quién de ustedes les gustaría contestar? ¿O lo elijo yo? ¿Alguno que se anime? Depende de la pregunta. Pero Ya, es mira. notable la respuesta, eso es para aplauso. Sí, pues primero dime qué me vas a preguntar y después decido si quiero o no. Notable. ¿Quién fue? ¿Quién dijo eso? El Benja. Benja, grande. O Sornino, ¿eh? Ya, bueno. ¿Cuál es tu expresión de arte favorita? Con expresiones como, por ejemplo, la música, las pinturas, ¿eso? Claro. Yo creo que sería la pintura. No sé, ¿Tú como también que me atrae. ¿De casualidad tú también la practicas? ¿Pintas? Sí, pero no soy tan buena. Pero eso es un tema de empezar ahora. En un tiempo vaya a pintar bien, no tienes que tirarte para abajo. Sí. Bueno, entonces, repitiéndole la misma pregunta a Abril. Bueno, mi expresión de arte favorita sí es como los dibujos, la pintura, es lo único que hago. Pero me encanta dibujar. ¿Sí? Qué bueno. No, tampoco soy tan buena, pero me encanta. Pero es un tema de prácticas y con el tiempo lo que uno quiera aprender va a salirle mejor. Ya. Y bueno. Don Fernando, Atento. ¿cuál es su rol como director del museo? ¿Le gusta su rol? Puedo decir una cosa antes que eso, porque lo que han dicho quienes han hablado antes que yo, me parece muy importante. Yo creo que con el arte se pone demasiado énfasis en el talento y a veces no se pone suficiente énfasis en el aprendizaje. Y todos los artes se aprenden. Por supuesto que hay unos que son más dotados, otros menos dotados, unos llegan más lejos, unos llegan más cerca, pero el arte realmente se aprende y eso se nos olvida mucho. No es, y una de las razones de los museos ha sido que más gente aprenda arte. Los museos también se crearon para que los estudiantes de arte, las personas en general, miraran cómo otros lo han hecho y de ahí también aprendieran. Lo digo al pasar porque creo que hay que... Yo tenía un profesor cuando estudiaba música que decía, la música se aprende como la dentística, decía. O sea, como diciendo, yo no le garantizo que usted va a ser Beethoven, pero que le puedo enseñar, le puedo enseñar. Entonces yo creo que es muy importante que los museos tengan también posibilidades de animar. Y me tomo de ahí para lo que me preguntan. Por supuesto que a mí
me encanta estar aquí, lo considero un honor, lo considero una cosa importante. Desde el momento que nosotros logremos hacer esto, o sea, logremos ponernos al servicio de quienes se interesen, logremos entusiasmarlos, y esto significa, un museo tiene muchas actividades, un museo es como un barco, la gente viene al museo y ve la cubierta del barco, pero debajo están todas unas máquinas que están funcionando para que esto exista, para que las piezas se conserven, para que se puedan exponer, para que se cuiden, para que se expliquen, para que no sé cuántas cosas. Y esto, por supuesto, el director del museo es una pieza más, y tiene que articular a un equipo para que el museo cumpla con su misión, y en este caso estamos hablando que el Museo Nacional de Bellas Artes cumpla con una función pública. O sea que el museo, si pudiéramos, nos gustaría estar más públicos, en más partes, en más territorios, y por tanto estamos aquí, tratamos de no estar solo sentados, sino pensando cómo podemos empujar un poquito más allá las cosas. O sea, intentar integrar a la mayor cantidad de público posible que se interese por el arte. No solo, Víctor, no solo la mayor cantidad, también la mayor diversidad. Y yo creo que no solo quienes se interesen, por supuesto, en primer lugar, quienes se interesen, pero también es nuestra misión hacer que se interesen. Esto es un diálogo. A lo mejor alguien no pensaba que se interesaba, porque tampoco nunca había venido. Si nunca había venido, y a lo mejor viene y dice, ah, yo no me imaginaba que el museo tenía esto dentro. No me imaginaba que hay una pieza que me entusiasma. No me imaginaba que aquí se plantean estas preguntas. No me imaginaba que era un edificio de estas características. No me imaginaba que dentro había gente que me podían recibir y que me podían ayudar a establecer actividades o explicarme algunas de las cosas que hay en el museo. Así que yo creo que la mayor cantidad, la mayor diversidad, a quienes se interesen e incluso a quienes no se interesen. También tenemos que ir hacia las comunidades. Ya. Bueno, Omar, ¿cómo fue que a ti te interesó el arte? Vamos, Omar, te queremos escuchar. Tu micrófono está apagado. La verdad de las cosas es que en esto del arte hay algunas cosas que, por ejemplo, nacen a través de, por ejemplo, el aburrimiento, el inventar alguna cosa, empezar a jugar, inventar algo que no tenga unas actividades lúdicas, son lo que más me acerca a lo que es el arte, estar compartiendo con otros niños de mi edad. Qué interesante tu respuesta. Bueno, y a la Isa, ¿cómo fue que a ti te interesó el arte? A través de la música. Adoro la música y me encanta más cuando puedo tocar algún instrumento. Aprendo a tocarlo, me fascina. Comienzo a tocarlo todo el tiempo que pueda. ¿Cuántos instrumentos tocas tú? Por ahora solo sé tocar la guitarra y el cuatro venezolano, un instrumento típico de Venezuela. Ya. Comprendo. Pati, ¿tú Mande. sabes qué derechos promueven los museos? O sea, los derechos claramente de los niños. O sea, debieran promover mucho. A ver, yo creo aquí me tomo lo que dice el director, ¿no? La importancia que tiene no solo esperar quienes se interesan en ir a estos lugares, sino que como un elemento fundamental, particularmente en relación con niños, niñas y adolescentes, está el promover en ellos el derecho a la cultura, al arte y a expresarse en estos ámbitos. Porque muchas veces, si es que no hay posibilidad de acceder a información relacionada con la cultura, es muy poco probable que los niños puedan
como voluntariamente querer conocer si es que no han tenido ninguna información sobre eso. Y por eso es que es tan relevante abrir estos espacios para que niños, niñas y adolescentes conozcan los museos, pero para que sepan qué es lo que hay adentro de estos lugares en términos de la vitalidad que representan, no solo desde el poder ver una obra colgada, ¿no es cierto?, en una pared, que requiera saber de pintura o de algún tipo de arte para poder valorarla, sino que lograr que todo niño, niña, adolescente sepa que que tiene derecho a la cultura, que tiene derecho al arte, que tiene derecho a expresarse en estos ámbitos, que tiene derecho a participar en la vida cultural de un país. Y por lo tanto, desde ahí a nosotros nos parece que la posibilidad de interactuar como Defensoría de la Niñez con el Museo de Bellas Artes es una gran oportunidad precisamente para promover esos espacios en los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile. Y ojalá no solo con el Museo de Bellas Artes, sino que con cualquier museo que exista en nuestro país, donde precisamente no haya ningún tipo de limitación por donde vivan los niños, por donde nacieron los niños, para poder llegar a ejercer su derecho al arte y a la cultura. Así que esos serían como los derechos más esenciales, pero también se relaciona evidentemente con el derecho a la educación, ¿no es cierto? Porque uno aprende muchas cosas en estos contextos y obviamente el derecho a la educación interactúa con otros derechos, como es el derecho a desarrollarse integral y armoniosamente. Así que finalmente la cultura y el arte son parte esencial del desarrollo de todos nosotros como personas y es muy importante que desde muy chiquititos tengamos acceso a el ejercicio de esos derechos de manera real. Qué bonita tu respuesta. Bueno, don Fernando, ¿qué es lo que hacen los museos por nosotros y por nuestro entorno? Víctor, siempre postergo mi respuesta porque me dan ganas de comentar lo que dicen. Porque Omar ha dicho algo que me parece tan profundo. Él ha relacionado el arte con el juego. Y el arte está íntimamente relacionado con el juego. En cierto modo, el arte es un juego. Lo que pasa es que quizás no hay nada más serio que un juego. O sea, lo podemos ver en los deportes. O sea, realmente parece que es una cosa así como por divertirse o no sé qué, pero al mismo tiempo jugar bien al tenis o al fútbol o al básquetbol o a cualquier otro deporte es una cosa súper seria y muy esforzada. Pero ese juego forma parte de nuestra intimidad humana. Los humanos jugamos y eso es una cosa como súper, súper importante. Por eso que yo quiero destacarla, digamos. Y dicho eso, digamos, también comentar lo que ha dicho la defensora, que no porque yo lo relacione con el juego voy a considerar que la cultura y el arte son algo superfluo. De pronto eso se deja como en el último puesto, en el último lugar. Bueno, todas las cosas necesarias y además, bueno, divertirse un poco, el arte. Yo creo que, bueno, quizá uno está con deformación profesional, pero al revés, uno piensa que el arte y la cultura tienen que estar en el centro del desarrollo, en el centro, y que una cosa es el desarrollo con cultura y otra cosa es el desarrollo sin cultura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo que Víctor, los museos en el mundo, hoy día que estamos en el Día Internacional del Museo, yo creo que sitúan el tema de los niños, niñas y adolescentes en un lugar muy central, como sitúan también hoy día los problemas de género en un lugar muy central. Es una cosa que ha llamado la atención de los museos. No es completamente nueva y ha ido tomando cada vez más fuerza. Yo recuerdo hace muchos años, haber estado, por ejemplo, en el Museo Antropológico de la Ciudad de México, un museo fantástico, precioso, donde todas las culturas ancestrales tienen ahí un lugar maravilloso, y ver entrar filas y filas de niños que pasaban por ahí, mirando como su pasado, reconociendo su pasado, reconociendo, en ese caso muy importantemente, sus identidades. Y yo creo que eso, que era quizás menos frecuente entre nosotros,
en Chile se ha ido haciendo cada vez más importante. El Museo Nacional de Bellas Artes tiene una historia de preocupación por los niños. No sé, hubo personajes que yo le he dicho y se ha dicho aquí en el museo, como la artista y educadora Laura Roddick, por ejemplo, que se ocupó de situar más en el centro del museo las actividades de los niños, de hacer cosas pensando en los niños, de promover ese tipo de actividades. Y eso se ha ido con el tiempo en el museo profesionalizando, ampliando, adquiriendo un papel más destacado. Nosotros no solo nos relacionamos con los niños, nos relacionamos con la comunidad en general, nos tratamos de relacionar con comunidades específicas, también tenemos que ocuparnos de los adultos mayores, en fin, tenemos un conjunto de preocupaciones, pero tenemos también equipos especializados, dedicados a poder entender mejor esto, a escuchar como estamos haciendo hoy día, a aprender, a reflexionar, y yo creo que lo que hacemos por ahora tiene todavía mucho terreno por delante, muchas cosas que tenemos que mejorar y que desarrollar también. Pero sin duda yo creo que el tema de niños, niñas y adolescentes está instalado en el corazón del museo, tenemos que hacerlo más patente, más visible y desarrollarlo todavía más. Es algo que todavía queda por hacer y que me parece que debería ser muy importante también. Bueno, chicos, ya, Arlet, ¿qué fue lo que te motivó a participar en este conversatorio? No estoy segura. Pienso que el experimentar cosas nuevas, el conocer cosas nuevas, aprender cosas nuevas, eso es como lo que más a uno lo motiva a crear, a hacer, inventarse ideas, así. Entonces es como una bonita oportunidad, aunque sea virtualmente y no presencialmente, igual tiene valor y es muy importante el arte en la vida de las personas, entonces eso. Bueno, y Omar, ¿crees que el arte está solamente dentro de los museos? Y según tu punto de vista, ¿dónde más puede estar? Creo que no sabría responder. Bueno, entonces, Abril. Bueno, yo creo que el arte está en todas partes. No es que el arte no es solo pintura, es música, el teatro, todo eso es arte. Y bueno, donde más está el arte es, por ejemplo, tenemos que explicar el tipo de arte, porque el tipo de arte, si nos referimos a pinturas, en los museos. El tipo de arte, si nos referimos a música, en todos los escenarios donde algún cantante ha estado y ha como... Benja, ¿qué te parece que dos instituciones tan grandes que defiendan tanto los derechos de nosotros también, qué te parece que se hayan unido para fomentar el uso en parte de museos? Me parece como un tipo de experimento porque igual es algo con lo que pueden experimentar la Defensoría y el museo con los niños, entonces, no sé, lo encuentro motivador. Sí. Eso. No sé, yo creo que igual esto es una buena instancia para muchos niños, niñas y adolescentes, para que aprendan a desarrollarse y que, aunque no les salga al tiro lo que quieren, van a poder obtenerlo en un futuro. Y bueno, desde el chat de YouTube llegó una pregunta para el director y la defensora. ¿Cuál debería ser la función del Estado en torno al arte? Si parto yo creo, puedo hacer un par de comentarios antes, siempre soy tentado de los comentarios, pero es que
Ustedes van diciendo cosas muy interesantes y que no puedo resistir comentarlas así rápidamente. Me ha parecido tan interesante lo que ha dicho Arlette, que dice, no está segura. Porque yo creo que el arte también tiene que ver con las cosas de las cuales no estamos seguros. Nosotros no nos movemos solo en un mundo de razón, nos movemos también en un mundo de cosas que intuimos, cosas que nos emocionan. Y esas son también maneras de relacionarnos y de conocer el mundo, y el arte le habla también a esas cosas. Así que es muy normal que Arlette no esté segura porque está en este conversatorio. O, por ejemplo, la pregunta que ha hecho Víctor tan interesante, yo estoy seguro que si pensaran un rato más, verían que a lo mejor en su dormitorio o en su casa, a lo mejor hay un afiche o hay un tejido, como ha dicho la defensora, y si salen fuera van a encontrar monumentos públicos y murales y ejemplos de arte público. O sea que los museos somos lugares que hacemos muy denso todo eso, pero eso está por todas partes, desde sus casas hasta las plazas y también hasta los colegios y también hasta los museos. Bueno, el rol del Estado es bien importante. Yo diría que definiría el rol del Estado sobre todo como un rol de soporte y de promoción del arte y la cultura. Eso es importante. El arte requiere ser apoyado, requiere tener instancia y al mismo tiempo los artistas requieren cancha, requieren también libertad de creación, requieren no estar demasiado constreñidos, porque ellos también están siguiendo sus intuiciones y están explorando cosas que a veces, como Arlette, no están seguros tampoco. Entonces, yo creo que el rol, y eso es una cosa como que históricamente se ha demostrado, es mejor cuando el Estado promueve a través de instituciones y a través de otros mecanismos de generar instancias que permitan que ese arte se manifieste, también que permitan lo que estamos hablando ahora, que ese arte se infiltre en distintas formas de educación, en distintas formas de la vida social, que el arte esté presente y no necesariamente que haya un arte como oficial del Estado, que creo que es una cosa como más limitada. Así que yo definiría como esa idea de promoción, de apertura, de proporcionar un suelo y unas posibilidades para que el arte se desarrolle como un perfil de lo que el Estado pudiera hacer. Y creo que también queda mucho espacio para ello. Sí, yo complementando o procurando complementar lo que dice el director, la verdad es que el Estado, yo creo, y abocándonos específicamente a lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, debiera promover precisamente en los espacios educativos desde muy chiquititos, desde la primera infancia, el valor que tiene el arte y la cultura, en tanto elemento fundamental para el desarrollo de la persona en términos integrales. Y muchas veces pasa que hay muchos niños que se interesan en expresiones artísticas y que quizás ellas demandan de ellos más interés, pero por esta como comprensión social de que el arte es casi algo como de juego, como hobby, como algo a lo que la gente no se puede dedicar, en definitiva se les limita y se les restringe las posibilidades de desarrollarse en esos ámbitos y en esos espacios, en circunstancias de que el querer ser matemático tiene tanto valor como el querer ser pintor o músico. En definitiva, no tenemos por qué hacer esas distinciones. Así que yo creo que ahí, sumándome a lo que dice Fernando, el Estado debiera propiciar precisamente en el ámbito educativo, desde la primera infancia, que niños, niñas y adolescentes se vinculen con las expresiones artísticas y culturales de una manera mucho más permanente en el tiempo, de una manera que les permita integrarla a sus espacios vitales en términos personales, familiares, pero también en sus contextos inmediatos en la sociedad, en sus barrios, en sus comunidades, de manera de favorecer que estas expresiones sean parte integral de sus vidas y con ello promuevan este desarrollo de identidad, donde se construye comunidad también a través del arte y de la cultura. Y creo que ahí hay un desafío y es algo que como Estado debiéramos potenciar muchísimo más de lo que hasta ahora se hace para favorecer estos espacios, como también el desarrollo potente de que aquellos niños, niñas y adolescentes que quieran dedicarse a la cultura y el arte en sus expresiones quizás más típicas, tengan esos espacios y por tanto puedan
tener la posibilidad de, sin limitaciones, sin que existan problemas de accesibilidad, ¿no es cierto?, puedan tener permanentemente esta vinculación. Creo que en ese sentido nos falta avanzar para que todo niño, niña, adolescente, sin ninguna distinción, pueda desenvolverse en estos ámbitos, niños que son de pueblos indígenas, niños que se encuentran en situación de discapacidad, aquellos niños que se encuentran bajo protección del Estado también debieran tener este ámbito muy desarrollado para poder desenvolverse desde el punto de vista artístico y cultural sin las restricciones que hasta ahora lo quieren. Así que no sigo más porque vi que Arlet levantó la manito, así que parece que quería decir algo. Sí, de que mi escuela es escuela museo. Recolectamos cosas de distintas partes de la comuna y las presentamos a los demás para que se motiven a participar en todo el patrimonio que tienen distintas comunas y provincias y ciudades de Chile. Y quería preguntarle al director cómo podríamos lograr avanzar o cómo podríamos hacerlo mejor para que otras personas se interesaran más en nuestro mini museo. Sí, muy interesante lo que plantean, esa relación que ha planteado la defensora y que plantea también Arlet en este momento, de las relaciones entre arte y educación es múltiple. No necesariamente es un ramo más, no solamente es un conocimiento más. Muchas veces el arte nos enseña a ver, a oír, a movernos de una cierta manera. Como los gimnastas o como esos malabaristas que a veces están en las calles, que hacen cosas que nosotros no podemos hacer con nuestros movimientos. Si alguien ha estado, por ejemplo, cerca de la pintura o así, de repente va a ver los colores de la ciudad, los colores del campo, de otra manera, va a distinguir o va a escuchar cosas que las personas que no tenían un acercamiento no escuchan. Entonces, con eso no es solamente que seamos como más o menos artistas, que somos también ciudadanos más completos, más densos, más maduros. O sea, el arte desarrolla todo eso y por eso es que es tan importante esta conexión de muy variadas formas entre educación y formas de educación y el arte. Ahora, me parece fantástico lo que Arlet describe que ellos hacen. Yo creo que el arte no demuestra tanto como muestra. El arte como que convence por mirar. Y yo creo que es imposible imponer el arte. Claro, hay esas historias terribles de niños que los obligan a estudiar música por horas y horas porque tienen algún talento o algo así, pero eso no es el camino, pienso yo. Y realmente yo creo, Arlet, que la mejor manera de desarrollar lo que ustedes hacen es precisamente hacerlo de tal manera que entusiasme a otros, mostrarlo de tal manera que convenza por sí mismo. Y en ese momento, tal como estás explicando, la gente va a poder mirar su comuna y sus barrios de otra manera, porque ustedes le mostraron algo. Yo creo que las dos palabras claves que yo veo son mostrar y mostrar de la mejor forma. Eso es lo que los artistas aprenden a hacer, a mostrar las cosas con potencia, con fuerza, con delicadeza. Y lo otro, entusiasmar, porque el arte actúa más bien por contagio que no por imposición. Muchas gracias por su pregunta. Abril, ¿qué quieres decir? No. Yo quisiera preguntarle al director del museo que si existen talleres de arte o teatro para niños de bajos recursos. En el museo sí existen talleres, organizamos talleres, a veces especialmente durante periodos donde los niños están más disponibles. Yo creo que tenemos mucho campo también para ponernos de acuerdo con la educación formal, con los colegios y poder integrarnos mejor, ojalá lo podamos hacer, pero en el museo se organizan talleres
efectivamente, básicamente de arte. A nosotros no nos toca tanto esa parte de teatro que está como en otras instituciones. Yo creo que también hay actividades de ese tipo, pero deberíamos multiplicarlas por N. Es difícil porque hacer esas cosas hay que hacerlas muy bien y significa que hay que prepararlas y que estas son cosas como de mucha dedicación. No podemos juntar 1000 personas y hacer un taller. Es muy difícil. Hay que dedicarse a cada uno, atender a lo que están haciendo. Es, por tanto, demandante en términos de recursos humanos, de personas especializadas, pero ojalá que nosotros pudiéramos ampliar eso mucho. Ahora, en tiempos de pandemia, hemos tratado de hacerlo a distancia y tratamos de hacerlo en las casas. Hubo, por ejemplo, recuerdo un taller de fanzines o publicaciones informales, publicaciones espontáneas, que se daban las instrucciones a través de la red y cada uno podía hacerlo en su casa. Yo creo que hemos aprendido mucho de esto y quizás lo podríamos multiplicar, porque si no nosotros no podemos tampoco llegar a Osorno o a Chiloé o a Calama o a Arica o donde sea, digamos, como nos gustaría llegar. Así que yo creo que lo que estás planteando no es una pregunta, es también un desafío. Lo hacemos, pero tenemos que hacerlo mucho más. Bueno, Alaisa, quería preguntarte, bueno, no preguntarte, quería pedirte que le dijeras algo a los niños, niñas y adolescentes que te están mirando como palabras de apoyo o para que ellos puedan superarse, como qué inspiración le dejarías tú a ellos? Pues pueden tener muchas inspiraciones como el arte, tal vez a algunos les encanta el arte, pero tal vez porque piensen que no tienen el talento que las personas que ellos admiran se van a decepcionar, pero todos tenemos un talento, aunque no tan bien desarrollado, pero con el tiempo y con mucho esfuerzo podemos desarrollar algún talento, aunque sea mínimo, pero aún así vale. Ya, muchas gracias. Bueno, y con esto vamos a tener que cerrar ya. Eh, Perdón por no poder estar más tiempo, pero bueno, mañana este conversatorio estará con subtítulos en YouTube y para que todos puedan acceder a verlo. Las preguntas fueron enviadas por niños de 8 a 12 años de Santiago, Puente Alto, Lota y Osorno. Y nada, muchas gracias a don Fernando por haber estado aquí con nosotros, haber contestado las preguntas, a la Pati igual, muchas gracias, y a los chicos que también se dieron el tiempo temprano de entrar a este conversatorio y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Víctor, gracias por la coordinación y es fantástico que una actividad del Día Internacional de los Museos y de este mes del patrimonio pueda ser dedicado a esta comunidad de niños, niñas y adolescentes que es tan importante para nosotros, sobre las cuales tenemos que reflexionar tanto y sobre las cuales tenemos que hacer tanto en el futuro. Sí, me sumo a esos agradecimientos también a ti, Víctor, por moderar, al director Fernando Pérez por tener esta disposición para generar este convenio de colaboración entre la Defensoría de la Niñez y el Museo de Bellas Artes, que esperamos nos permita que ese desafío que nos imponía Abril pueda desarrollarse próximamente y podamos potenciar espacios donde niños, niñas y adolescentes puedan tener mucho más acceso a la cultura y a las expresiones artísticas. Y sobre todo agradecer a Abril, a Omar, a Benjamín, a Arlet y a Laisa por haber estado acá, disponibles para conversar, por las preguntas que mandaron desde las distintas escuelas para poder conocer cuáles son sus opiniones, y me quiero quedar con lo que Laisa decía al final, con que todos tenemos algo en lo cual vamos a destacar, que no tengamos nunca ese temor y que confiemos en nosotros y tengamos la posibilidad de desarrollar nuestros talentos y nuestros intereses, incluso aunque no seamos tan talentosos. A mí lo que me gustaría es que todo niño, niña y adolescente que vive en Chile pueda realizar aquello que le interesa realizar. Y seguramente así va a poder ser feliz y va a poder desarrollarse integralmente. Así que muchas gracias por esta oportunidad y este espacio. Les mando un abrazo grande, sobre todo a los niños y niñas que están acá y a los que nos están oyendo y viendo
a través de este conversatorio. Chicos, ¿alguno quiere decir alguna palabra antes de cerrar? Quería preguntar algo sobre la Defensoría de la Niñez. ¿Alguien, o sea, qué hace la Defensoría de la Niñez para ayudar a los niños de bajos recursos? Eso. Mira, Benjamín, nosotros como Defensoría de la Niñez lo que procuramos hacer en razón de lo que nos obliga la ley es que en aquellos casos en que las instituciones del Estado que tienen que hacer cosas para niños que se encuentran en una situación de pobreza o de bajos recursos, no actúan y no hacen lo que tienen que hacer, nosotros como Defensoría de la Niñez les pedimos que hagan aquello que tienen que cumplir para que la situación de ellos cambie. Porque la Defensoría de la Niñez surge como una institución que viene a tratar de que en aquellos casos en que los derechos de los niños sean vulnerados, podamos hacer algo para que esa vulneración deje de ocurrir. Pero hay otras instituciones que son las responsables de que ojalá no haya niños, niñas y adolescentes que estén en una situación de pobreza que no les permita desarrollarse, y por lo tanto ahí es muy importante que todos los organismos públicos actúen como deben actuar, para que ojalá la Defensoría de la Niñez no tenga que intervenir, porque si intervenimos es porque hay instituciones que no están haciendo su trabajo y que no están siendo capaces de responder a el respeto de los derechos de los niños que viven en Chile. Así que no sé si te logro responder de alguna forma a tu pregunta, si no, quedo atenta y te ubico por interno para contarte un poco más, pero básicamente es eso lo que te podría decir en este momento. Bueno, más o menos le fue la respuesta, pero no es tan fácil de explicar, es verdad. Sí, es verdad. Pero por eso Bueno. con usted no puedo conversar con más tiempo, si es que te interesa conocer más detalle. Bueno. ¿Cuál es el mayor problema que han tenido que enfrentar? O sea, por ejemplo, un abuso o un maltrato, por ejemplo. O sea, un caso, no sé. ¿Como defensoría dices tú? Sí, sí. O sea, un caso Bueno, importante, por ejemplo. Sí, nosotros intervenimos en los casos en los cuales hay un concepto que se llama que es conmoción pública, o sea, cuando hay un conocimiento a través de las noticias, de la televisión, de la radio, de hechos que involucraron ataques a niños, niñas y adolescentes, y ahí tenemos la obligación de nuestra ley de intervenir. Pero acá me voy a tomar de tu pregunta para hacer un llamado súper importante que tiene que ver con evitar, con que todos los que vivimos en Chile nos comprometamos con evitar cualquier acción que maltrate a niños, niñas y adolescentes. Porque cuando nosotros intervenimos ya la situación se produjo, ya hubo una vulneración de un derecho y lo que no queremos es que eso pase. Y por eso es que es tan importante la prevención de las vulneraciones de derecho. Y ahí hay otra institución que se llama Subsecretaría de la Niñez, que tiene que hacer planes y que tiene que ejecutar acciones para evitar que cualquier niño, niña y adolescente que vive en Chile sea víctima de alguna situación de vulneración. Lamentablemente, este último tiempo hemos conocido muchos casos que a través de las noticias han mostrado cómo hay niños que han sido víctimas de delitos muy graves. Y necesitamos que como país evitemos que eso ocurra, ¿no? Entonces, desafortunadamente nosotros estamos en esos casos en los que pasan situaciones violentas y graves, pero la idea es que eso no pase. Y para que eso no pase, tiene que haber un compromiso de las familias que tienen a los niños, niñas y adolescentes, de la sociedad en su conjunto y también de las organizaciones del Estado, como las que te acabo de nombrar. Bueno, gente, les agradecemos por el tiempo, por las preguntas y porque hayan podido ver este conversatorio. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Chao, que estén muy bien.